Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. El Señor los sigue iluminando. Hoy, día precioso donde el Señor dio la vida por nosotros en la cruz, donde recordamos su pasión y muerte. Hoy es un día maravilloso. Ojalá entendiéramos el misterio de la cruz, que el Señor nos lo revele, porque es un día de gloria, es un día de gozo, porque allí venció al mundo. Allí Él demostró que Él es vida, que a través de Él podemos llegar a nuestro Padre Dios, contemplar sus misterios de esa dolorosa pasión, que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Entonces, que hoy estemos disponibles para recibir tanto en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, toda la palabra viva que nos remueve completamente todo el entendimiento. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuerda hacer la señal de la cruz con los dos deditos, el gordito y este otro dedito, que no me sé los nombres de los dedos, pero bueno. Entonces ahí le dejo, este es el gordito, yo luego voy a llamar el anular, no, ese es el ¿cómo se llama este gordito? No recuerdo. Yo no me acuerdo. Este es el índice. Este es el índice, ¿no? El acusador. El indicar. Sí, y este es el gordito. Entonces, señal de la cruz con el gordito y el índice en esta posición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Papito Dios, gracias por este momento que nos das la posibilidad de poder compartir tu palabra, pero compartirla en nuestro corazón, tenerla muy en nuestro corazón. Haz que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y que esta palabra sea viva y eficaz. Muchas gracias por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, cuéntanos qué palabra tenemos hoy. Buenos días, vamos para San Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, en verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, no todos los doctores de la ley eran malos, ni perversos, ni hipócritas, ¿no? Fíjate cómo de igual manera un doctor de la ley es humilde, y a pesar de tener conocimiento y tener pues la sapiencia suma del Dios soberano, ¿sí? Porque, mejor dicho, ellos tenían un orgullo tremendo. Cómo hace una pregunta que aparentemente es sencilla, pero no lo es. Una pregunta que actualmente nosotros la entendemos, porque como estamos en el reino de mi Señor Jesucristo, que nos abre nuestros sentidos espirituales, pues la podemos entender, pero una pregunta que en ese momento era muy compleja. Una pregunta que de por sí aparentemente era muy sencilla, pero no, porque estaba dando el fundamento de toda nuestra fe y nuestro principio de vida. Todo es la suma teológica, mejor dicho, lo fundamental de todo, ese mandamiento. O sea, es tener a Dios siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, primer principio fundamental de santidad, y tenerlo siempre referenciado en todo nuestro ser a Él. Porque si lo tenemos referenciado, pues vamos a saber que no hacemos parte de este mundo. ¿Cómo fue importante esa humildad que tuvo este hombre de ley
para acercarse al Mesías. Sabiendo, imagínense, pongan ustedes a pensar, la gran mayoría de todos los fariseos, la gran mayoría, no quiere decir que todos los fariseos fueran como, o que todos los doctores de la ley, porque recordemos Nicodemo, pues convertido al Señor, José de Arimatea, que hace parte del Sanedrín, también convertido al Señor, y varios también eran muy seguidores del Señor, incluso también el Gamaliel, mejor dicho, alguien muy importante frente al conocimiento de la palabra en ese tiempo. Entonces no eran todos, pero fíjense la sencillez con lo que él se acerca y le pregunta a mi Jesús. Tan bonito uno acercarse a mi Jesús con sencillez y humildad, porque en ocasiones nos llenamos de irrespeto, ¿sí? Mucho irrespeto y no nos damos cuenta. Ya lo habíamos dicho en nuestras meditaciones, es que tú no nos escuchas, estamos ofendiendo, porque decimos tú eres un sordo, ¿sí? Es que, ¿por qué me pasa esto? Es que, ¿por qué si yo soy buena me pasa esto? A mí, que yo tanto cumplo, porque a mí me pasa estas cosas, ¿no? Es que son cosas que uno dice, es que tú eres injusto. Le estamos diciendo indirectamente, tú no escuchas, eres injusto, tú tienes en cuenta a los que están en el mundo, yo que soy creyente, y mira cómo este hombre se acerca de esa manera tan bonita. Y sobre todo el mandamiento de los mandamientos, amar a Dios, tenerlo como principio. Y para poder entender a tener ese primer mandamiento como fundamento, tenemos que trascender la cruz. O sea, que el Señor nos revele hoy, que es viernes precioso del Señor, que nos revele nuestro Padre Dios a través del Espíritu Santo el misterio de la cruz. Y esa manera en que nos revela el misterio de la cruz, nosotros podemos entender básicamente lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, Rafa, es importante que nosotros nos demos la oportunidad de reflexionar este pasaje, porque no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo lo que Dios pide allí, porque nos está hablando que en nuestra totalidad, en nuestra integridad completa en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, nosotros amemos al Señor. Y la realidad es que es muy difícil hacerlo, pero no imposible, porque dice que en el Señor todas las cosas pueden ser posibles, ¿no? Y lo que necesita son las determinaciones que nosotros tenemos. Nosotros decimos amar a Dios y ser hijos de Dios, pero primero el amor que nosotros tenemos por Dios realmente es demasiado mínimo, escaso, porque para nosotros es más importante amar las cosas materiales, amar las personas, amar el trabajo, amar nuestra profesión, amar lo que nosotros somos. Y como, pues sí, amamos a Dios, pero no somos de los que, voy a entregar mi vida por Él, voy a sacar tiempo para Él, voy a dedicarle tiempo, voy a conocer de Él, voy a estudiar de Él. No, realmente hay muchas cosas del mundo que son más importantes para uno que para Dios. Que Dios mismo, ¿sí? Entonces, este amar a Dios sobre todas las cosas implica hasta sobre ti mismo. Ama a Dios hasta sobre ti. Ama a Dios más que a tu esposo, ama a Dios más que a tus hijos. Pero Ave María, si uno dice, yo amo a Dios, y resulta que se da una situación con la familia, con un hijo, con un esposo, y se desordena totalmente la vida, el pensamiento solo es para ese problema, esa dificultad, todo esto, y a Dios por los laditos, no más, por los laditos. Y eso. Entonces, es un texto que cuestiona mucho, porque es que si yo aprendo a amar a Dios, si yo de verdad aprendo a amar a Dios, y el amor hacia Dios es bien diferente que el amor que nosotros utilizamos a diario, el amor carnal, el amor posesivo, realmente podré amar a la otra persona. Porque si yo amo a Dios, aprenderé también a amarme de tal manera que no sea pegada a mí y a lo que yo pienso, a lo que yo planteo, a lo que yo decido, a lo que yo quiero. No. Aprenderé a amarme a mí. Si yo aprendo a amarme a mí con desprendimiento, podré también amar a mi hermano, también de la misma forma que estaré pudiendo amar o sea, amarme a mí con desprendimiento, ¿sí? O sea, no es mi propiedad, no es
no es un pedazo de mí que yo tengo que tomar, que yo tengo que apropiarme, que tengo que manipular, que tengo que moldear. No, lo amaré como Dios me ama, como yo lo amo a Él, si es que aprendí a amarlo así. Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a amar a Dios como Él nos ama. Nosotros debemos aprender a decirle en las oraciones: Señor, enséñame a amar como tú amas. Es diferente a Señor, yo te amo. No, es enséñame a amar, Dios, como tú me amas. Porque es que nosotros no sabemos amar. Nosotros amamos muy egoístamente. Amamos con posesión. O sea, esto es mío. Y fíjense todo, del niño desde que nace está en una postura de esto es mío, ¿sí? Y si nosotros, pues en nuestra formación, desafortunadamente reforzamos esa situación en los niños, pues se aprende a decir esto es mío. Y como esto es mío, entonces ya se va apropiando de las cosas de su entorno. Es muy importante que nosotros, o sea, sí aprendamos a valorar lo que el Señor nos diga, pero una cosa es valorar y otra cosa es que eso se convierta en nosotros en dioses, ¿no? Así es. De por sí, a mí me ha hecho meditar mucho este pasaje bíblico, sobre todo porque yo personalmente no trabajo la autoestima. Como psicólogo, no creo en la autoestima, personalmente. O sea, más que estar buscando de pronto el reconocimiento mío, tengo que primero, por eso el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo tengo mi mirada puesta en Dios, no voy a estar mirándome a mí mismo, sino que voy a estar mirando a Dios. Y cuando yo miro a Dios, yo me convierto en un canal de bendición donde no, yo muero a mí mismo. Sí, porque es que hay un pasaje que nos enseña, dice, muere a ti mismo constantemente. Si tú no mueres a ti mismo, pues no vas a nacer en Dios. Entonces, ¿qué es morir a mí mismo, a mis egoísmos, a estar pendiente de mí mismo, a estar pendiente? Porque aquí fácilmente se tergiversa este pasaje, y la nueva era lo utiliza de una manera tremenda, y la psicología lo utiliza de una manera impresionante. Y toda la parte, con todo respeto pues, pero hablo de los coaches que trabajan constantemente en ámate a ti mismo, porque se habla de la programación neurolingüística. Y esa programación neurolingüística es muy delicada, porque es una forma de trabajar desde la psique, desde la psicología, porque la psicología estudia la psique, ¿sí? O sea, por eso hay que ser muy cuidadosos, porque fácilmente caemos como en ese concepto de amarnos a nosotros mismos. Y el amarnos a nosotros mismos, en la medida que yo soy capaz de ver mi condición pecaminosa, empiezo a reconocer que soy ese hijo amado de Papá Dios. Y al saber que soy ese hijo amado de Papá Dios, entonces yo muero a mí mismo, doy un paso atrás, y mi Jesús, mi Papá Dios, actúa a través de mí. Ya no me ven a mí, ven a Dios a través de mí. Sí, porque en la medida que a mí me vean, no necesariamente no estoy permitiendo que Dios esté en mí, sino que soy yo el que estoy renaciendo en mí mismo. Y hay que ser muy cuidadosos. Hay testimonios muy lindos donde las personas se creen a ellas tan valiosas que ellos son prácticamente dioses, muy sutilmente, y no dejan a Dios ser Dios. Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido. El amarme a mí mismo no es tanto amarme a mí mismo, sino saber valorar lo que soy, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y bien lo dice la palabra, Moni, es que no he podido recordar el pasaje cuando habla de que Pablo lo dice: cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, cuídalo, porque lo que tú le haces a tu cuerpo le estás haciendo a Dios. ¿Sí? No sé si tú recuerdas el pasaje, pero de todas formas lo voy a revisar, porque es un pasaje súper lindo con respecto al cuerpo. ¿Sí? O sea, el cuerpo hay que cuidarlo, hay que respetarlo porque es templo del Espíritu Santo, pero no tengo que hacer de mi cuerpo un templo, o sea, un dios, un ídolo, porque en ocasiones nos dedicamos que comida saludable, que obvio que tenemos que comer saludable, pero si tú ya lo conviertes como en una idolatría y una obsesión, ya pierdes el año. O el deporte, por ejemplo, conviertes ya toda esa parte es como si fuera lo primero en tu vida, y te obsesionas tanto, inclusive por tener una figura perfecta. Sí, lo tienes que hacer es por salud, no por tener una figura perfecta, y gastas muchísimo dinero por tratar de mantener un cuerpo muy esbelto, muy sano, muy puro, muchísimo dinero en comidas, ¿sí? Por simplemente hacer de tu cuerpo un ídolo. Entonces eso es muy diferente.
El cuerpo hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo, porque haz de cuenta que ya es real, o sea, Dios te lo prestó, ¿sí? Para dentro de ese cuerpo estar tú, que eres espíritu, y estar tu alma, que es la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido tenemos que cuidar mucho realmente en los conceptos, porque actualmente, con la época de nuestro Señor Jesucristo, la era del Espíritu Santo en la que estamos viviendo, la era de nuestra Madre María, tenemos que ver que todo es trascendental, que todo se ve desde un plano netamente espiritual. Y por tanto, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es mi cuerpo es templo de mí mismo. No, eso no es así. Entonces, ten cuidado con conceptos y que fácilmente te pueden desviar. Que es verdad que viviste cosas muy duras que te bajaron las autoestimas. Yo personalmente no trabajo autoestimas, pero que te quitaron, que es diferente, identidad, como se dijo predilecto, que te robaron tu identidad, esos dolores, esas heridas de tu pasado, y estás simplemente viviendo con base en todo ese pasado y con todos sentimientos de culpa en tu interior. Es mejor que empieces a trabajar tu parte de reconocimiento como ese hijo amado de Papá Dios. O sea, que ames a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo con todo lo que hay en ti, que ames a nuestro Padre Dios. Y ahí empiezas tú a morir. Y cuando empiezas a morir, empiezas a vivir, porque empiezas a vivir donde corresponde, en el plano del reino de los cielos, y vas a tener una paz inmensa. Sí, es importante eso que tú estás diciendo, Rafa, de aprender a morir a nosotros, a nuestros egoísmos, a nuestros orgullos, a nuestras soberbias, nuestros altiveces, aún nuestros sentimientos de culpa. Mire todo lo que uno dice, nuestro. O sea, soy el propietario de. Hay que morir a todas esas cosas porque el Señor nos ha hecho para Él. El resto no es nuestro, todo es de Él. Y precisamente no es de Él las culpas, no es de Él los odios, las soberbias, no es de Él eso. Entonces eso no es de nosotros. Pero lo volvemos de nosotros cuando nos dejamos afectar por las cosas del mal. El mal, si quiere, es mío. Eso es lo que hace el mal. Por eso Él busca destrucción, por eso Él busca, cuando nosotros nos vamos acercando al Señor, entonces Él quiere entorpecer el camino, porque esto es mío y nadie me lo va a quitar, es mío. Yo lo cogí, yo lo agarré, yo lo tomé, es propiedad mía. Eso es lo que el mal dice. El Señor no, el Señor es yo te doy, yo te entrego. Imagínense Él haciendo semejante belleza de universo. Y un ser humano tan pequeñito como somos nosotros dentro del planeta, solo un ser humano, y esto es tuyo, no te preocupes, esto es tuyo. O sea, uno toma algo, pues trabaja algo, hace algo, y esto es mío, y no al Señor, esto es tuyo, esto te lo entrego, yo te amo. Y el Señor espera es que nosotros aprendamos a decir, esto es tuyo, este cuerpo es tuyo, y como es tuyo lo voy a cuidar. Esta mente es tuya, Señor, como esta mente es tuya, la voy a cuidar, la voy a proteger de la maldad. Señor, este espíritu es tuyo, Señor, voy a alimentar mi espíritu para ti. O sea, voy a alimentar porque este espíritu es tuyo. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, toda la familia que tú me has dado, es tuyo al fin, porque al fin y al cabo volveré, si yo me lo permito, si yo me dispongo en mi corazón, volveré a tu presencia. Si tú me has dado esta casa, tú me has dado estas finanzas, tú me has dado, es tuyo, Señor, simplemente que tú me lo estás dando para que lo disfrute, para que lo goce, para que lo administre, pero es tuyo, Señor. ¿Y por qué es tuyo? Lo fácilmente se puede saber. El día que nos muramos, ese día no nos vamos a llevar nada de lo que estemos viendo ahorita, nada de lo que estemos diciendo esto es mío, nada. Solamente nos vamos a llevar lo que hayamos hecho para Dios, no más. Eso es todo lo que nosotros nos vamos a llevar. Y pues si nos llevamos malas obras, porque ese fue lo que trabajamos en vez de darnos a Dios, pues estaremos presentándonos delante del Señor. Bueno, yo te di estos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Entonces, ¿los pusiste a trabajar o
los enterraste. Te apropiaste de ellos que no los quisiste soltar. Entonces, es lo único que nos vamos a llevar. Y el Señor nos está diciendo, Él es, o sea, en esta palabra, Él es el único Dios, el único, no hay otro Dios, solamente Él es el único Dios. Nos estamos dejando engañar de otros dioses, nos estamos dejando engañar creyendo que nosotros somos los dioses. Eso es lo que el Señor nos está cuestionando. Hay que amar a Dios sobre todo, absolutamente con todo. Mente, alma, cuerpo, espíritu, todo. Tenemos que hacerlo. Entonces veamos la otra forma, ¿no? Ahora veámoslo de otra manera. Y es aquellas personas que no se valoran para nada, Mónica. Estos son los que en ocasiones nos parecemos un pavo real, que nos sentimos, mejor dicho, que salimos de la estratosfera. ¿Sí? El mundo ya nos quedó chiquitico. ¿Sí? Ya queremos llegar a Neptuno, Plutón y más allá hasta los lejanos confines del universo. Pero aquellas personas que se valoran poco, o sea, aquellas personas que sienten que no son nada, que no valen para nada, aquellas personas que dicen, oh, ¿cómo es que trágame mundo? ¿Cómo es que dice ese dicho? Que ábrete tierra y muérete, y bueno, ¿cómo dirán esos dichos? No sé. Me parezco el Chapulín Colorado. Con los dichos, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Mira, que es el hecho mismo de que uno no empiece a tener un concepto de nosotros mismos. La mente es una guerra. En la mente hay una guerra tenaz. La mente, el mal sabe lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Cuando tú estudias lo que sucedió allí en el huerto, en el desierto con mi Señor, cómo el mal opera. Estúdialo, conócelo, cómo el mal opera. Con todo gusto te mando, si tú me escribes a mi correo, raficocortes@gmail.com, yo te mando ese texto. Estudia cómo el mal opera en la mente. Siempre con dialécticas, dice nuestro Señor. Cuidado con esas dialécticas. Dialécticas es de entrar tú a hablar con el mal. El mal siempre te va a meter cosas en la cabeza, siempre te va a hacer sentir que tú no vales, que tú no sirves, porque te quiere robar tu identidad, porque te odia y te la quiere robar como sea, porque él te tiene miedo. Eso es bíblico. Y como te tiene miedo, entonces como tú eres ese hijo amado y predilecto y esa hija amada y predilecta de Papito Dios, te quiere robar por donde sea esa identidad, a través sobre todo de tus seres queridos, de tu esposo, de tu esposa. Te lo quiere robar como de lugar, te quiere robar esa identidad. Por eso amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo predilecto. Dios, mi papito Dios, mi papá Dios te busca con ansia, porque Él no quiere que tú te pierdas. Y como te está rescatando, el mal que quiere es una guerra de tú, así como de tú a tú. Así como y utiliza a tus familiares. Claro, lo utiliza. Si están en el pecado, ¿no? Hasta los hijos los utiliza para tratar de que tú caigas por donde sea. Inclusive te dan malos consejos. Y por eso la mente es una guerra tremenda, tremenda, tremenda. Pero en la medida que tú tengas tu mirada puesta en Dios, el mundo no te da, no hace las suyas. Yo les invito de todo corazón, los invito de todo corazón. Tal vez esta es la primera vez que estás escuchando esta meditación. Tenemos un seminario lindo, que es el seminario de Cuaresma. Lo puedes hacer en cualquier momento. Llamémoslo Cuaresma porque es paso. Cuaresma es paso. Acompañamiento de mi Señor Jesús en el desierto, 40 días. Es un seminario como de 50 ejercicios, no son de 40, sino como de 50 ejercicios, pero es súper espectacular. Que tú conozcas el corazón de mi Jesús, que tú veas que Él se sacrificó por ti, vas a empezar a romper con toda la cantidad de bobadas que el mal te quiere colocar en tu cabeza. Por ejemplo, hay una estrategia que nuestro Señor lo plantea. ¿Sí? Nosotros lo hemos dicho así espontáneamente por inspiración divina, utiliza jaculatorias constantemente, jaculatorias lindas, porque a veces utilizan jaculatorias feas. Yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, yo no valgo, porque tuve que haber nacido, es que prefiero yo estar muerta, sino que es por mis hijos que no muero, yo para qué trabajo si es que ese dinero no me alcanza para nada. Puras retroalimentaciones negativas. Yo no te hablo desde que hables desde lo positivo, no, sino que hables desde lo que es la verdadera espiritualidad. Yo valgo porque soy esa hija amada predilecta de Dios. Dios está en mí, ¿quién contra mí? Es que el mundo no puede realmente vencerme, porque mi Dios pelea por mí. Eso dice la palabra,
Pero para tener jaculatorias tienes que leer y estudiar la palabra, porque ¿cómo vas a decir algo que no conoces? ¿Sí? Entonces es importante que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y dejar de pensar como pollos. El complejo del patito feo te lo dejo aquí en la canastica del video para que lo mires. Complejo del patito feo. Dios los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.